tecnológicas que tanto han ayudado y están ayudando en nuestra tarea, ¿no, diputado Enríquez? ¿Cómo le va? Karin Cohen lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Karin? ¿Qué tal, Alma? ¿Qué tal, Laura? Que las veo ahí a las 3. ¿Cómo está? Muy bien, un placer, diputado, tanto tiempo. Bueno, cuéntenos, en forma general primero, después vamos a... ¡Qué bien que me arregla el plano! Muy bien, diputado. Están aprendiendo. Estoy un poco con mucha luz, pero no importa, porque estoy al lado de una ventana. Está bien, ¿eh? Está muy bien. Igual tiene lindo reflejito ahí, la luz plancha. Quédese tranquilo, lo mejor que nos puede pasar. Igual como dormí poco, estoy bastante pálido, pero bueno, no importa. No, la vitamina D antes que nada, ¿eh? Diputado, Sí. bueno, cuestiones generales de la sesión de ayer. ¿Cómo la sintió? ¿Cómo la vivió? Bueno, una sesión maratónica, como son todas las que se vinculan con el presupuesto y con algunas otras normas que cuando tienen tanto alto voltaje, como pasó también con la interrupción del embarazo, esto lo vivimos justamente con Laura, que prácticamente no durmió esa noche tampoco porque se quedó realizando toda la cobertura. Alma también, Sí. por supuesto. Y entonces, bueno, ellas saben de qué se trata porque lo han padecido. Estamos Así mal que, bueno, yo vivo a 10 cuadras del Congreso, pero no obstante eso, estuve a punto de venir un rato, pero dije, bueno, me voy a quedar. Bueno, uno lo vive con, bueno, en un momento de gran tensión, sobre todo salpicado esto por el tema de que simultáneamente que teníamos la sesión se estaban produciendo los hechos de Guernica, que hicieron también de que se acelerara un poco de los discursos. Fíjense que no hubo cierres, prácticamente sí. Los cierres los hicimos algunos diputados. ¿Ustedes lo aduce a los hechos de Guernica entonces, diputado? ¿Usted cree que fue por eso? Me parece que fue para no generar, por un lado porque la verdad que ya había muchos diputados que estaban un poco agobiados, por suerte no se vieron ninguna escena de ninguno que se quedara dormido como pasó en alguna oportunidad, ni hablemos tampoco de otro episodio que mejor olvidarlo porque la verdad que es lastimoso para todos. Pero yo lo viví, creo que fue por eso básicamente el tema, porque la verdad que era ya muy extenuante. Y bueno, creo que los hechos de la gravedad que tenían los hechos de Guernica hicieron también de que uno quisiera acelerar para no generar más tensión. Okay. Empezaron en ese momento justamente a haber cortes en distintos puntos de la... Y entonces me parece que un acto de prudencia muy razonable por parte de todas las fuerzas políticas. Bien. En cuanto al tratamiento del presupuesto en sí, creo que fue una cosa muy madura, más allá de las chicanas que siempre de un lado y el otro se cruzan, básicamente porque, bueno, entiendo que no podemos estar siempre revisando el pasado, porque si revisamos el pasado permanentemente, es como dijo algún diputado, vamos a terminar volviendo a las épocas de los romanos, porque si vamos a estar echándonos la culpa permanentemente, entonces creo que la discusión, nosotros, a diferencia de lo que ocurría con el hoy oficialismo, no ponemos palos en la rueda, nos hemos abstenido porque no estamos de acuerdo con la filosofía del presupuesto, que le expresó muy bien el ministro Guzmán cuando fue al Congreso, cuando dijo que esto era zaraza, era puro humo. Además estamos un poco, nos molesta bastante el hecho del artículo de la modificación del decreto de la Ley de Administración Financiera por el decreto de necesidad y urgencia 457 de este año, que justamente el presidente delega en un subordinado suyo, Cafiero, las facultades de reasignar todas las partidas presupuestarias prácticamente sin ningún límite de porcentuales sobre el patrimonio, sobre el presupuesto. Entonces nos parece que esto es grave porque en definitiva Alberto Fernández está delegando en Alberto Fernández una suma del poder público, porque él es mismo el que instruye a su jefe de gabinete, o sea que es como si fuera directamente él. Por un lado está la mentira esta estructural, a nuestro juicio, y por el otro lado está la otra mentira, que es la mentira del contenido. La mentira del contenido porque nadie, por más que el más fanático de los kirchneristas, no puede creer jamás en su sano juicio que vamos a tener un déficit fiscal primario que va a ser del 4,5% del PBI, cuando actualmente ya es del 8,5%. Decirle a la gente que nos está viendo por televisión que el dólar va a estar a 102 pesos, me parece que es tomarle el pelo a la gente cuando el dólar está a un nivel muchísimo más, o ha bajado un poco, pero estuvo rozando los 180, los 200. Pero el oficial está en 80, todavía no llegamos. Hay tanto dólar, diputado, que a mí me cuesta mucho. El otro día me preguntó mi hija cuánto, sí, y bueno, no le puedo hacer la cuenta. Pero el oficial, sin impuestos ni nada para la importación, está en 80 y pico, ¿no, chicas? No sé, sí, pero
si los conseguimos a 80 y pico, porque el dólar, el dólar directamente para todos los argentinos era transformado en una vía de ahorro. O sea, entonces, bueno, hablar de una inflación del 29%, hablar de que va a haber un crecimiento del 5% del PBI, cuando la caída este año es del 12,5%, me parece que cuanto menos esto es, la verdad que es temerario. Y sobre todo que estamos viendo una situación económica desesperante debido, a mi juicio, a dos factores. Por un lado, la clausura de toda actividad económica como no ocurrió en ninguna otra parte del mundo. Esto se hizo en aras de pensar que iba a tener efectos positivos en el aspecto sanitario. En el aspecto sanitario ya vemos que en materia de letalidad, de mortalidad, de infecciosidad, estamos entre los 10 países del mundo que más altos porcentajes tienen, y contrariamente estamos entre los 10 países del mundo que menos testeos ha hecho. Y aparte de esto, un gobierno que nos está diciendo ya directamente que no tiene plan y se ufana de ello. Entonces es complicado esto para nosotros votar, pero también entendemos que el presupuesto es una herramienta fundamental porque es el norte de un gobierno, que no podemos dejarlo al gobierno sin presupuesto, ni tampoco entrar en la locura que en algún momento se entró cuando fueron las famosas 14 toneladas de piedra que se tiró cuando queríamos aprobar un presupuesto. Bien. Entonces creo que un acto de madurez ha sido justamente por lo menos abstenernos. Bien, diputado, justamente usted estaba comentando cómo fue el voto mayoritario de Juntos por el Cambio a la discusión de ayer, cómo le va. Laura Serra lo saluda. Simplemente para, digamos, analizar con usted cómo fue la actuación de Juntos por el Cambio. Usted lo describía más temprano, digamos, fue una discusión madura en general del presupuesto, pero hemos visto que en la aprobación en general, si bien primó la abstención, hubo 6 diputados y en su mayoría del PRO, de su bloque, que votaron a favor del proyecto de ley, y hubo otros tantos que votaron en contra, en su mayoría de la coalición cívica. Digo, esta disparidad en Juntos por el Cambio, ¿es justificable? ¿Debió haber imperado una mayor disciplina partidaria o bueno, digamos, son las reglas de juego en un bloque, en una bancada, en un interbloque donde, bueno, conviven distintas miradas, distintas formas de, digamos, de ver la coyuntura y de valorar lo que, bueno, lo que está sucediendo en materia de gestión del gobierno? A ver, los 3 componentes fundamentales de Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical votó monolíticamente por la abstención. Sí. El PRO mayoritariamente votamos por la abstención. En mi caso concreto voté algunos artículos aparte de los que se pudieron vincular con el tema transporte, con el tema universidades, que los pudimos votar en forma positiva o siguiendo en esto lo que había señalado nuestro miembro informante, Luis Pastori y Lucho Laspina. Sí. Algunos los que se vinculan con el tema de los organismos de control, por una cuestión que después les puedo explicar, me parece que esos los voté en contra porque me parece que están desguazando tanto la OA como la UIF. Y el Poder Judicial, que evidentemente lo quieren destrozar, porque el Poder Judicial tiene aumentos de sueldo que son un 50% por debajo del promedio de todos los sueldos de la administración pública. Des en cuenta que, no quiero llevar a mis amigos del Poder Judicial esta mala noticia, pero es así, y esa partida yo la tengo que votar en contra necesariamente, porque si nosotros queremos avanzar en el tema de intangibilidad de remuneraciones, de una justicia absolutamente independiente, no podemos. Pero volviendo al tema, no me quiero ir por las ramas, el PRO hubo algunas disidencias. Tomemos en cuenta que hay algunos diputados, como es el caso de Felipe Álvarez de La Rioja, que creo que fue uno de los que votó en contra, la verdad que votó a favor. Votó a favor, exactamente. Él no integra lo que es, digamos, la formación política del PRO, es un aliado. Como desde el otro ángulo también ha habido algunos casos, como creo que la diputada, no vi la lista completa, pero la diputada Beatriz Ávila, que ya no integra, si bien es del partido Justicia del interbloque de unidad, exactamente, del que preside José Ramón. Del interbloque de José Ramón, ella votó abstención. O sea que me parece que acá hubo algunas
miradas distintas sobre el presupuesto, lo cual me parece que es saludable. Esto no ha alterado para nada la unidad nuestra, que seguimos nosotros los 116 diputados unidos, y obviamente muchas veces se pueden dar estas circunstancias en que parecería, por un lado, que aparte no hubiera, ante los ojos de la gente puede parecer como que ha faltado un poco de disciplina partidaria, pero yo lo veo de otro ángulo, lo veo como que el principismo fundamentalista muchas veces favorece nuestra autoestima, pero suele no servir para que sociedades progresen. Entonces uno entra acá en esta disyuntiva que había explicado con tanta brillantez en su momento a Max Weber con la disyuntiva, la distinción casi entre ética de las convicciones y ética de la responsabilidad. Y me parece que en ese sentido es positivo, porque también hay algunos diputados que se ven favorecidos en sus gobiernos, y esto también hay que entenderlo, porque nosotros tenemos que pensar que hay algunos que, al no tener la dificultad de la gestión, podemos representar más libremente, en el caso nuestro, el 41% que nos votó, pero los que tienen responsabilidad de gestión, como por ejemplo el caso de Rodríguez Larreta, Gustavo Valdés, Gerardo Morales y el Rodi Suárez, son personas que evidentemente tienen que tener una relación mucho más aceitada con el gobierno nacional. Lo nuestro, ellos, como yo digo siempre, gobiernan para todas las fuerzas políticas de su distrito. Nosotros representamos una oposición. Las visiones pueden ser distintas, y en este sentido, cuando se pueden entrecruzar estos intereses, pueden producir estas cuestiones, pero que creo que la unidad en la diversidad, como en todos los órdenes de la vida, nos hace mucho más ricos. Diputado, en ese sentido le quería preguntar sobre el trabajo ya más pormenorizado, artículo por artículo, donde se definieron algunas cuestiones importantes que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con nuevas zonas aduaneras de excepción. ¿Cómo fue viendo esa discusión con respecto a la crítica muy fuerte que desde su espacio se planteó en relación a la falta de federalismo, ¿no? De autonomía en definitiva de los gobernadores para ejecutar algunos de los recursos? ¿Le parece que luego de la discusión en particular se fueron saldando algunas de estas cuestiones? ¿Se puede empezar a habilitar un proceso un poco más federal con algunos temas en particular, como por ejemplo esto de las aduanas, lo del transporte, lo de las universidades? Bueno, lo de las aduanas nos parece un disparate superlativo que se esté tratando este tema. Hemos llegado con esto de la cuareterna, hemos llegado a la conclusión de que no hay más límites entre las provincias, sino que hay fronteras. Y acá la Constitución, ya desde 1853, tiene establecido claramente que no hay más aduanas interiores. O sea que esto que se está haciendo es como una reminiscencia de lo que sería un feudalismo. Sabemos que hay provincias feudales, por caso San Luis, por caso Formosa, por caso Santa Cruz, pero ya esto está llevado a un grado de paroxismo, porque no puede ser que alguien que quiera ir a visitar a un familiar tenga que poco más pedir un salvoconducto, como si quisiera. Creo que es más fácil, debe ser más fácil ir al uruguayo y que se haga un hisopado, que por ahí entrar a la provincia de Formosa, con las consecuencias terribles que ha ocurrido. Por eso ese tema lo hemos votado nosotros en contra, porque nos parece que no pueden existir ni aduanas interiores ni tampoco fronteras en lugar de límites. Esto ya fue totalmente enterrado en la Constitución del 53. En cuanto al transporte, sí. No, pero justamente los diputados de las distintas provincias, de los distintos bloques, sobre todo de Misiones, que fue donde se inició esta discusión, planteaban que que comparten mucha frontera con otros países y que eso puede mejorar, de hecho, el consumo interno, ¿no?, de las provincias y la economía regional, sobre todo, ¿no?, que como tiene que ver con las relaciones binacionales, bilaterales, en ese sentido, entendían esa relación. ¿No le parece en ese sentido que puedan aportar? Me parece que en ese sentido, si empezamos cada uno, tenemos cuestiones que son absolutamente federales. Hay un gobierno federal, y acá a veces confundimos el respeto de las autonomías provinciales con dinamitar el régimen federal. Me parece que esto puede llegar a ser sumamente peligroso. Nosotros creemos que, como por el otro lado hemos sostenido siempre de no legitimar
del procedimiento del látigo y de la zanahoria que tanto abundó en las anteriores administraciones kirchneristas, sobre todo porque durante nuestro gobierno mostramos que se puede recorrer otro camino de la Constitución, el camino de un auténtico federalismo fiscal que le devuelve a las provincias su dignidad y no tiene que estar dependiendo de la discrecionalidad del gobierno central de turno para recibir tal o cual recurso. Creo que en ese sentido hemos generado nosotros una conciencia de federalismo fiscal en las provincias como hacía muchos años no se daba en la Argentina. Por eso me parece que esto de volver a buscar cada uno como una suerte de salvataje personal de las provincias, imagínense que casi todas las provincias tienen límite. Sí, solo 5. 19, Sí, son la mayoría. Solo 5 que serían, o sea que todas las provincias mediterráneas quedarían, como el caso de Desequilibradas. San Luis, Córdoba. desequilibradas absolutamente, me parece Córdoba La Pampa. y provincias con La Pampa, con provincias realmente potentes. Recién escuchaba a Martín Maquieira y evidentemente Martín tenía razón en lo que estaba diciendo, ¿no? Exacto. Bueno, diputado, quedan muchos temas, con las chicas estábamos hablando, para debatir y temas que todavía pueden llegar a entrar, así que vamos a tener tiempo para hablar de otros temas en algún otro momento, diputado. Lo dejamos descansar, que ha sido una jornada extenuante la de ayer y gran parte de la de hoy también. Ya pude descansar, por lo menos. Ahora tengo que seguir, porque mañana tenemos reunión de Comisión de Legislación Penal. Ah, muy bien. con Ya que temas está, muy adelántenos acerca de esa comisión, por favor, que van a tratar. Hay algunos temas vinculados con las usurpaciones. Hemos presentado algunos proyectos con el diputado Ritondo para agravar la sanción en materia de usurpaciones, sobre todo cuando hay una presencia activa de funcionarios públicos, pero también algunos temas que se vinculan con la violencia de género, con el homicidio con ocasión de violencia de género. Hay algunas normas que estamos viendo a ver cómo las compatibilizamos con el protocolo de CEDAW, con la Convención de Belén do Pará. Así que esos son temas realmente interesantes. Y ayer justamente estábamos hablando con Cecilia Moró para introducir un tema que es una reforma al Código Civil en materia de donaciones. Hoy la donación es un título que en determinados casos es un título que es fácilmente impugnable en algunos supuestos, como donaciones de padres a hijos, y esto entorpece no solamente, al hacerlo un título observable, no solamente entorpece las transacciones. Los escribanos, cuando hacen los estudios de título, lo ven como un título que no es sano, sino que también coadyuva contra la obtención de créditos. Y esto ya tiene sanción. Fíjese que estas son las cosas buenas que a veces uno puede llegar a acordar. Esto tiene sanción por unanimidad del Congreso. Un proyecto que había impulsado del Congreso del Senado, un proyecto que se había impulsado en su hora un diputado del Frente para la Victoria en ese momento, Cigoña, y que ayer lo hablaba con Cecilia Moró para tratarlo, porque me parece que estas cuestiones antes de fin de año, más allá de algunas otras cuestiones a veces un poco baladíes, como algunos días que pueden llamar a sonrisa, algunos días especiales, que sea el día del charango, el día del chamamé, pues me parece que estas son las que realmente cambian aspectos de la gente. Perfecto, ya vamos a tener ocasión en hablar mejor y con detalle, diputado, de este tema. Le aclaro que no es porque el otro día me cargó el Pato Méndez, me hizo un chiste que me dijo, ¿estás tomando un aperitivo? No es aperitivo, es una gaseosa. Porque si no después dicen... Por favor, nosotros toman horas de trabajo. No somos tan mal pensados como el Pato, de ninguna manera, ni se me ocurre, diputado. Pensé que era cafecito, que el otro día yo me tomé un café frío riquísimo, así que puede perfectamente ser. Gracias, diputado, que siga muy bien. Chao, Laura, chao, Karin, chao, Alma. Hasta luego.